cordial bienvenida a la segunda parte del tema o de la unidad correspondiente al tema de las cuentas. Esta es la segunda parte de lo que se había venido explicando previamente, en la cual recordemos que hemos hablado acerca de la cuenta, cuáles son las partes de la cuenta, cuáles son los saldos que tiene cada cuenta y de qué forma se esquematiza una cuenta, ¿no? Hemos conocido características de las cuentas, valga la redundancia, de cómo se utilizan las cuentas para el momento de registrar las transacciones dentro de los libros contables. Continuando con esta segunda parte, vamos a estudiar ahora la clasificación general de las cuentas. Sabemos que las cuentas son el título o denominación que se le asigna a operaciones o transacciones que tienen similares características. Las cuentas van a permitir registrar el proceso de información dentro de los libros contables. Recordemos hasta este punto que las cuentas están clasificadas por 5 elementos o por 5 rubros. Los elementos del activo, pasivo y capital, y también los elementos de ingresos y gastos. 5 elementos que conforman las cuentas. Pero ahora vamos a conocer su clasificación. La clasificación de las cuentas se clasifican en dos grupos: las cuentas de balance y las cuentas de resultados. Dos grupos. No sabemos que son 5 elementos: activo, pasivo y capital, ingresos y gastos. Solamente que para un mejor orden y para un mejor manejo vamos a ir clasificando y agrupando a estos 5 elementos. Las cuentas de balance también son conocidas como cuentas reales o como cuentas acumulativas y están representadas generalmente por las cuentas de activo, pasivo y capital, los tres de los 5 elementos que habíamos mencionado anteriormente. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo principal de estas cuentas es el de proporcionar información relacionada con un punto bien importante, que es la situación financiera y patrimonial de la empresa. O sea que las cuentas de balance, que están conformadas por 3 elementos que son el activo, el pasivo y el capital, se encargan de proporcionar información relacionada con la situación financiera y patrimonial que tiene un negocio o una empresa. Mejor dicho, o es decir, cuánto valor o cuánto vale la empresa o cuánto tiene. ¿Sí? Hagámonos esta pregunta: ¿cuánto vale la empresa o cuánto tiene? Con ese punto estamos hablando del activo. Por eso es que el activo está formado o forma parte de las cuentas de balance. ¿Cuánto debe la empresa? Esta pequeña descripción o esta interrogante que nos hacemos habla acerca del pasivo. ¿Y cuánto es la participación de los propietarios o los socios dentro del negocio? Y a este elemento lo conocemos con el nombre de capital contable o patrimonio. Por lo tanto, al hablar del activo, del pasivo y del capital, son mencionadas o están clasificadas de manera general dentro del grupo de las cuentas de balance. Estas cuentas de balance, que son conocidas como cuentas reales o acumulativas, tienen la información principal de mostrar la relación de la situación financiera y patrimonial que tiene cada negocio o cada empresa. Es importante tomar en cuenta este punto. Ahora, el otro grupo, el primero ya lo mencionamos, no son las cuentas de balance. El otro grupo son las cuentas de resultados. Estas cuentas o este grupo de cuentas también es conocido como cuentas nominales o diferenciales y están representadas de manera general por las cuentas de ingresos y de gastos. El objetivo de estos dos elementos principalmente es demostrar y proporcionar la información relacionada al resultado económico, o también conocido con el nombre de situación económica, después de un periodo. Es decir que este grupo de cuentas, que son las cuentas de resultado, nos van a dar a conocer sobre el resultado obtenido, si fue una utilidad o fue una pérdida para la empresa. Por lo tanto, de manera resumida podemos generar que las cuentas se dividen o se clasifican de manera general en dos: cuentas de balance, que están conformadas por los elementos o el rubro del activo, pasivo y capital. Dichas
que nos permiten conocer la situación financiera de una empresa. Recordemos las interrogantes que nos hacíamos. ¿Cuánto es el valor de la empresa? ¿O cuánto tiene? ¿Cuánto le debe a la empresa? ¿Cuánto debe la empresa a terceros? ¿O cuánto es la participación de los propietarios? ¿Cómo conocer esta información? A través de las cuentas de balance. Y estas cuentas de balance son el activo, pasivo y capital. El otro grupo, que es el segundo, son las cuentas de resultado. Y las cuentas de resultado están conformadas por los dos elementos que son los ingresos y los gastos. Y a partir de la relación que hay entre estos dos elementos vamos a permitir conocer cuál es la situación económica que tiene un negocio, si ha generado la utilidad correspondiente que todo negocio espera o si ha tenido una mala administración y ha generado una pérdida. También es importante mencionar, tal vez no lo tenemos en la diapositiva, pero que también existen cuentas de orden. Estas cuentas de orden representan cuentas simplemente de control administrativo, es decir, que no forman parte del activo, del pasivo, del capital, del ingreso y del gasto. Se utiliza, por ejemplo, cuando una empresa recibe mercaderías ajenas que pertenecen a otra empresa, como son las mercaderías recibidas en consignación. Son cuentas transitorias, son cuentas de orden, pero las cuentas con las que vamos a estar de manera cotidiana y con las que más vamos a trabajar y más cercanía vamos a tener son estas cuentas de balance y las cuentas de resultados. Ahora, ya conocemos la clasificación: cuentas de balance con 3 elementos y cuentas de resultado con 2. Pero es importante también mencionar y describir la subdivisión específica de cada una de las cuentas, que es el punto que vamos a ver ahora. Recordemos que el activo es una cuenta de balance y el activo son todos los bienes, obligaciones y derechos que la empresa posee. Pero, como lo dijimos anteriormente, estos activos tienen un valor, ¿sí? Tienen un valor y son controlados por la empresa. Importante mencionar que generan beneficios para el mismo negocio y están a disposición o al servicio de la empresa, y que a su vez también deben estar a nombre de la empresa. Pero estos activos, ¿sí? Estos activos se clasifican en 2 grupos. A su vez se clasifican en 2 grupos. ¿Cuáles son estos 2 grupos? Vamos a verlos ahora. Los activos se clasifican en un primer grupo que recibe el nombre de activos corrientes, o el segundo grupo que recibe el nombre de activos no corrientes. Ahí tiene la primera subdivisión. Pero a su vez vamos a ver que estos grupos tienen subgrupos o otra subclasificación. Para ello vamos a analizar primeramente la base de las normas contables bolivianas, que en nuestro país son 14 en total, y segundo vamos a ver la base en base a las normas internacionales de contabilidad y normas internacionales de información financiera. Como podemos observar en el gráfico y entender una mejor composición del activo, primeramente estamos detallando que el rubro es el activo o el elemento. Pero este elemento o rubro conocido como activo tiene 2 grupos. Uno que es el activo corriente y otro que es el activo no corriente. Si hablamos del activo corriente, también es conocido con el nombre de activo circulante. ¿Y qué es el activo corriente o circulante? Constituyen todos aquellos bienes y valores o derechos que tienen mayor movimiento y que son utilizados en el ciclo normal de las operaciones de la empresa, que su rotación es una rotación continua, entrada y salida de dinero de la empresa, y no son superiores al ciclo normal de operaciones, o que es lo mismo, son utilizados o rotados dentro de un periodo que sea menor a un año. O sea, podemos definir que el activo corriente son todos aquellos bienes, valores o derechos que la empresa tiene, que tienen como característica principal que su movimiento económico o su rotación de entrada y de salida dentro de la empresa sea menor a un año. El activo no corriente también está constituido por los bienes adquiridos por la empresa con la final de ser utilizados en las actividades propias del negocio o empresa y que tiene una duración mayor, que tiene un tiempo de rotación de entrada y de salida mayor a un año, y es por eso que este grupo también puede clasificarse como el activo no circulante. Ahora, vamos a determinar que el activo corriente se subdivide. El activo corriente se subdivide en activo disponible, tiene su subdivisión como activo exigible y tiene su subdivisión como activo realizable. El activo disponible representa
todo el efectivo que la empresa tiene. Dentro de este grupo van a estar las cuentas, como ser caja, bancos, caja chica, etc. Muestra la liquidez disponible que un negocio tiene de manera inmediata. El activo exigible, como su nombre lo indica, activo exigible, de exigir, de pedir, representa todos los derechos adquiridos o por cobrar en la empresa. Ejemplo, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, letras de cambio, préstamo al personal, etc. Este activo va a contener todas las cuentas que sean representadas por derechos adquiridos o que sean por cobrar. De ahí viene el nombre de activo. Activo que le pertenece a la empresa. ¿Pero qué le pertenece a la empresa? ¿O qué tiene? ¿O qué derecho tiene? Un derecho de cobrabilidad. Por eso viene el nombre de activo exigible. Y el siguiente subgrupo, que es el activo realizable, generalmente está conformado y está representado por los bienes de cambio, mercaderías o materiales por la empresa para su posterior venta o consumo directo. En este caso podemos mencionar los inventarios iniciales, los inventarios de mercadería, inventarios que se pueda tener en material de escritorio, en suministros de limpieza, etc. Por lo tanto, el activo corriente, al ser un grupo, tiene su clasificación, que son los siguientes subgrupos que hemos mencionado: activo disponible, activo exigible y activo realizable. El activo no corriente, como se mencionó anteriormente, que su característica y la actividad propia del negocio, tanto en entrada y en salida, en sus rotaciones mayor a un año, se divide primeramente en un subgrupo que recibe el nombre del activo fijo. El activo fijo generalmente tiene su subclasificación de igual forma, que no la estamos mostrando ahora, pero el activo fijo son todos aquellos bienes de uso físicos, tangibles, que se pueden tocar, ¿no? Representan los bienes muebles e inmuebles que adquiere una empresa con el propósito de ser utilizados en las actividades normales, como ser edificios, terrenos, muebles y enseres, equipos de computación, vehículos, herramientas, maquinarias, etc. Son todos aquellos bienes de uso, como lo indica su nombre, físicos, ¿no? Pero también existen activos fijos que son intangibles, que tienen la característica de no ser físicos, que no se pueden tocar, ¿no? Que representan derechos o valores que no pueden ser tocados, ¿no?, físicamente, pero sí presentan un valor o tienen un valor económico y generan beneficios a las empresas, como ser marcas de fábrica, derechos de llave, crédito mercantil, softwares contables, etc. Otro subgrupo que tiene es el activo diferido. Dentro de este subgrupo se pueden clasificar aquellos bienes o valores o derechos que son productos de operaciones aisladas o simplemente no son activos fijos y que tienen una duración mayor a un año, como ser gastos de organización, seguros que sean pagados por adelantado, inversiones. Por lo tanto, es importante mencionar que esta clasificación tiene una característica de acuerdo al nombre que posee. Se ha explicado qué es un activo corriente o un activo no corriente y cuál es la característica que diferencia a los dos. Los nombres que cada activo posee, tanto en grupo como en subgrupo, tienen relación íntima con la característica de cada una de las cuentas que se van a ir mencionando. Activo disponible, relacionado con la liquidez, el dinero que una empresa posee, que puede ser caja, bancos, caja chica, etc. Activo exigible, derechos y obligaciones de cobrabilidad, todo aquello por cobrar. Activo realizable, relacionado generalmente con el acopio, con el manejo de mercaderías, en el caso de la empresa comercial. Activo fijo son todos aquellos conjuntos de bienes muebles e inmuebles que posee el negocio. Y el activo diferido, como lo habíamos explicado en este último caso, son bienes, valores o derechos que no son productos de las operaciones aisladas o simplemente son activos fijos que tienen una duración mayor a un año. Por lo tanto, es importante conocer y reconocer que el activo tiene como principal base ser un rubro o ser un elemento, y es el primer elemento de las cuentas, y que este rubro tiene dos grupos, el grupo corriente y el activo no corriente, y estos grupos tienen subgrupos que los vemos a continuación tal y como están en la diapositiva y que se han venido explicando de manera paulatina cada uno, ¿no? Entonces es la característica y es importante que
durante este proceso de aprendizaje de contabilidad conozcamos la división y la subdivisión de las cuentas, para que al momento de registrar las transacciones podamos tener un panorama más amplio de cuál es el manejo, identificar las cuentas a cuál de estos grupos van a pertenecer. Continuemos. Hablemos ahora del pasivo. Recordemos que el pasivo, a la pregunta que hacemos, ¿cuánto debe la empresa? ¿No? Recordemos que el pasivo son las obligaciones a corto plazo y que tiene una empresa, los mismos que fueron adquiridos por operaciones pasadas y que se constituyen en obligaciones presentes o futuras a favor de terceras personas, etcétera, ¿no? De la misma manera que el activo, los pasivos se dividen en grupos, y en dos grupos que son los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. Y para ello lo vamos a exponer a continuación en base a las normas de contabilidad boliviana, en base a normas internacionales de contabilidad, ¿no? Tiene estos dos grupos el pasivo corriente y el pasivo no corriente. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El pasivo corriente son las deudas u obligaciones que tiene la empresa con terceras personas que fueron originadas en el ciclo normal de las operaciones y que van a ser canceladas en un periodo no mayor a un año. ¿Sí? El pasivo tiene la característica de ser pagable, de adeudarse, pero para que sea considerado como un pasivo corriente va a tener un periodo no mayor a un año. Entre estas podemos citar las deudas con proveedores, podemos citar las deudas que se tengan pendientes de pago con préstamos bancarios, con sueldos, con la parte impositiva, etc. Según la norma de contabilidad 11 boliviana, realiza la siguiente clasificación por rubros o partidas que deben considerarse dentro del pasivo corriente. El pasivo corriente va a estar conformado por las obligaciones comerciales. Segundo punto, va a estar conformado por las obligaciones laborales, y dentro también van a estar las obligaciones tributarias. Recordemos que estos tres puntos son deudas, son pasivos, porque obligaciones comerciales las vamos a tener, cuentas por pagar o documentos por pagar con los proveedores, obligaciones laborales, en el caso cuando tengamos sueldos adeudados o sueldos devengados, vamos a tener aportes devengados de igual forma, y las obligaciones tributarias que también las vamos a tener. La característica de estas obligaciones comerciales, obligaciones laborales, obligaciones tributarias o pasivos comerciales o pasivos laborales o pasivos tributarios son que su periodo no es mayor a un año y que tienen que ser pagadas dentro de ese periodo. Por eso es considerado como un pasivo corriente. Por otro lado, también es importante mencionar que los ingresos o cobros recibidos de forma anticipada van a ser pasivos diferidos o consumidos en un periodo no mayor a un año, como ser los alquileres cobrados por adelantado. Los alquileres cobrados por adelantado son de característica pasivo no corriente, no, para tomar en cuenta. Todo aquello que es cobrado de manera adelantada es un pasivo no corriente. Veamos el pasivo no corriente. El pasivo no corriente, de igual forma que la diferencia que hemos hablado entre el activo corriente y el activo no corriente, tiene la misma base. El pasivo no corriente son las deudas u obligaciones que tiene la empresa con terceras personas. Mayormente en este grupo se encuentran las deudas a largo plazo o que sean mayor a un año, como ser los préstamos adquiridos de los bancos, beneficios sociales a los trabajadores, préstamos hipotecarios, etc. Según la norma de contabilidad número 11, indica que las partidas o subgrupos que forman parte de este pasivo no corriente se describen a continuación: obligaciones o deudas bancarias o financieras con y sin garantía, obligaciones con empresas relacionadas, previsiones y provisiones tanto para el personal u otros pasivos que sean a largo plazo. Entonces, esta es la característica que tiene cada uno de los pasivos al momento de su relación. Es importante mencionar cada uno de estos puntos. Ahora, ya conocemos el activo y el pasivo. Vamos a determinar y vamos a conocer el otro grupo. Antes de pasar al siguiente, vamos a ver que el pasivo es considerado como rubro o elemento. Y este rubro tiene dos grupos, el corriente y el no corriente, y que el pasivo corriente va a estar conformado por subgrupos, de igual forma el pasivo no corriente. El patrimonio. La cuenta de patrimonio, como nosotros bien ya lo conocemos, que es el capital, o también es conocido como patrimonio,
representa el aporte de los socios o los propietarios de la empresa, más las reservas que por ley se deben constituir, más o menos los resultados obtenidos, utilidades o pérdidas que se puede tener en cada gestión. Como se va a poder observar más adelante, dentro del plan de cuentas, vamos a poder ver de qué forma se clasifica el patrimonio. El capital o el patrimonio se clasifica, 1, primeramente en cuentas de capital, 2, en cuentas de reservas y en cuentas de resultados acumulados. El grupo de las reservas generalmente son estipulados por ley, porque se van a generar reservas legales, se van a generar reservas estatutarias, reservas para revalúos técnicos y diferentes reservas que podemos aplicarlas según normativa. Los resultados los vamos a obtener periodo tras periodo. Vamos a generar utilidades o pérdidas, ¿no?, de acuerdo a lo que se vaya a registrar, pero esa es la clasificación que tiene. Va a ser el rubro o el elemento, y estos son los grupos, ¿no? Va a tener una clasificación de subgrupos el patrimonio. Para terminar, los ingresos tienen una clasificación. Se clasifican en ingresos ordinarios o en ingresos extraordinarios. Recordemos que las cuentas de ingresos son cuentas que representan ingresos o generan beneficios, como utilidades a la empresa a realizar sus actividades propias del negocio. Por decir, una empresa comercial tendrá ingresos por sus ventas de mercaderías, o si es de servicios tendrá ingresos por venta de servicios, ¿no? Los ingresos ordinarios son aplicados por el ingreso o la utilidad que genera una empresa y que están relacionados a la actividad principal del negocio. Como por ejemplo, una empresa comercial, su ingreso normal y cotidiano va a ser la venta de sus mercaderías. Veamos el ejemplo de una empresa, por ejemplo, que se dedica a vender una empresa de vestir. Las prendas de vestir, como las camisas, pantalones, que día a día va a ir vendiendo, son ingresos cotidianos relacionados con la actividad principal del negocio, con lo que se dedica. Por eso son considerados como ingresos ordinarios o también conocidos como ingresos corrientes. Los ingresos extraordinarios u otros ingresos, que también es conocido con ese nombre, nos representan un conjunto de cuentas que son ingresos no previstos o que son ingresos no planificados, que no necesariamente están relacionados a la actividad principal de la empresa. Por ejemplo, si hablamos de una empresa comercial que se dedica a la compra y venta de mercaderías, su ingreso principal sería la venta de mercaderías. Sin embargo, decide alquilar una parte de sus almacenes y estos ingresos se van a considerar como otros ingresos. Son ingresos extraordinarios que no están relacionados con la actividad cotidiana que tiene dicha empresa. Entonces, la clasificación que tienen los ingresos como rubro y elemento son dos subgrupos. Un primer grupo que es los ingresos ordinarios y otro grupo que serían los ingresos extraordinarios. También recordarles que según la norma internacional de contabilidad, los ingresos son considerados como incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo de un periodo contable, en forma de entrada o incrementos al valor de los activos. Ahora, los egresos o cuentas de gasto son cuentas que representan las erogaciones o las salidas de recursos por gastos consumidos que mayormente no tienen un retorno, como inversiones en las actividades propias del negocio, por decir pagar sueldos, impuestos, servicios básicos, etc. Estas cuentas se clasifican a su vez en ordinarios y también se clasifican en extraordinarios, de igual forma que los ingresos. Podemos decir que los gastos ordinarios o los gastos corrientes son gastos relacionados con la actividad propia principal del negocio. Por ejemplo, si nos imaginamos a una empresa comercial, que es el estudio de nuestra materia, su actividad principal es la compra y venta de mercaderías. Por lo tanto, para cumplir con esta actividad principal necesita realizar pagos o gastos operacionales, como ser pagar sueldos, pagar impuestos, pagar servicios básicos, pagar material de limpieza, realizar compra de mercaderías, pagar servicios de transporte, etc. Dentro de este grupo se deben considerar dos elementos bien importantes que te voy a pedir que puedas tomarlos en cuenta. 1 es el costo de ventas y 2 los gastos de operación. ¿Qué es el costo de ventas? El costo de ventas representa el costo por la adquisición de las mercaderías, o sea, es el costo del valor de las mercaderías que se han comprado, que se han adquirido, como pago de fletes, acarreos de mercaderías, recargo en compras, etc. Los gastos de operación
representan todos los gastos relacionados con la actividad principal de la empresa. Es decir, por ejemplo, una empresa comercial, para cumplir su objetivo, que es vender mercaderías, debe realizar gastos como el pago de alquiler del local, pago de servicios básicos, pago de seguros, pago de sueldos al personal. Es decir, los gastos adicionales por actividades que contribuyan a la venta de mercaderías, a estos gastos se los va a considerar como gastos de operación. Y estos gastos de operación pueden ser gastos de administración, gastos de venta u otros. En el caso de los egresos, de los gastos extraordinarios u otros gastos, claramente, como se ve explicado en los ingresos, estos gastos con esta característica se generan de manera imprevista o no planificada. Como por ejemplo, el incendio de mercaderías genera una pérdida, el siniestro de un vehículo genera una pérdida, o las fluctuaciones de la moneda generan una pérdida. Por lo tanto, son egresos que no han sido planificados, son egresos imprevistos. Por lo tanto, van a ser considerados como egresos extraordinarios, o sea, extra, que están fuera de lo ordinario. ¿Sí? De esta forma hemos conocido cada uno de los elementos: el activo, el pasivo, el patrimonio, ingreso y egresos, y la subclasificación que tiene. Importante que tú puedas diferenciar, conocer estas divisiones de las cuentas para que podamos comprender cuál es el manejo y cuál es la forma de poder identificar cada uno de estos elementos. Ahora, vamos a ver dónde están las cuentas. Las cuentas están agrupadas en base a estos elementos, en base a los grupos y en base a los subgrupos que hemos aprendido. Ahora, es importante que tú de aquí en adelante puedas ir conociendo cada uno de los elementos del plan de cuentas. Por lo tanto, el plan de cuentas está primeramente formado por los siguientes datos. Un código. Recuerda que en la anterior clase hablamos acerca del plan de cuentas y vemos que el código con el número 1 le corresponde a todos los activos. El código con el número 2 corresponde a los pasivos, y así de manera resumida, de manera paulatina, tal y como se había explicado. También es importante conocer que este código va a ir diferenciando al elemento, al grupo y al subgrupo, para ver que cada cuenta le pertenezca a uno de estos elementos que se han descrito. El plan de cuentas es un catálogo, es un listado debidamente clasificado y codificado y descriptivo de todas las cuentas que se van a utilizar en una empresa para su registro en las transacciones y que utiliza una empresa para cumplir con su actividad principal. Es importante tomar en cuenta que para elaborar el plan de cuentas se debe tomar en cuenta el rubro o la actividad de cada empresa, el tamaño de la empresa, las normas técnicas contables y normas legales como leyes, decretos y resoluciones, tal y como lo habíamos expuesto anteriormente, ¿no? Entonces, el plan de cuentas va a contener toda la lista de cuentas en base a la clasificación y subdivisión de las cuentas que hemos visto. Acá podemos ver que el elemento llega a ser el activo con el código 1. Activo corriente es el subgrupo. Y vemos que es el 1.1, el primer dígito del 1. Y como pertenece al activo y va a ser el correlativo, va a ser el 1.1. El activo disponible pertenece al activo y también está dentro del activo corriente. Por eso recibe la codificación de 1, 1, 1. Ahora, dentro del activo disponible vamos a tener las cuentas de caja moneda nacional, caja moneda extranjera, caja chica. Vamos a tener cuentas principales, como podemos observarla acá, y vamos a tener subcuentas. Cada cuenta va a contener un código. Cada cuenta va a ser o principal o subcuenta, de acuerdo a la codificación y el orden que se pueda tener dentro del mismo. Y de igual forma, como se había conocido en las partes de la cuenta, va a corresponder a un saldo. Puede ser un saldo deudor u un saldo acreedor. Por lo tanto, de aquí en adelante les recomiendo y les doy el consejo de que puedan ir conociendo el plan de cuentas, que podamos memorizar no así la codificación, sino el grupo, o perdón, mejor dicho, el elemento de primera parte, el grupo, el subgrupo y las cuentas que están dentro de los mismos. Reconocer, por ejemplo, la cuenta caja chica. Caja chica es una cuenta de activo
primeramente, que está dentro del activo corriente como grupo, y dentro del activo disponible como subgrupo. Cada cuenta va a estar perteneciendo a un subgrupo, o a un grupo, o a un elemento. Por lo tanto, es importante de aquí en adelante, como tienes el texto, ir conociendo el plan de cuentas. El plan de cuentas que ahora vamos a manejar es un plan de cuentas para una empresa comercial, porque recuerden que las características de un plan de cuentas se basan en base al rubro o a la actividad de cada negocio. Con esto llegamos a la parte final de la explicación de este tema, siempre esperando de que haya sido un tema de total claridad, el cual te pido que puedas investigar, que puedas volver a tomar apuntes con relación a lo que se ha explicado. Tengan un cordial saludo y pues nos vemos en una siguiente entrega. Gracias y hasta luego.